usted cumplió, digamos, un año de gobierno, pidió un año más para construir una patria nueva, para asentar las bases de la transformación de México. Usted ha reiterado en el segundo semestre de este año, con todo y pandemia, pues que se va a llegar a esa fecha y se va a cumplir. Yo le pregunto, hay mucha inquietud entre varios ciudadanos mexicanos, sobre todo en aquellos donde pues la violencia no cede. ¿Qué pasa específicamente en el tema de la violencia en este plazo que usted pidió de un año más? ¿Se va a cumplir? ¿No se va a cumplir? ¿En serio ya no hay masacres en este país? El fin de semana en Guanajuato nuevamente volvió a surgir. Me gustaría saber su opinión, porque finalmente ya estamos pues prácticamente en la recta final de este 2020. Pues mire, vamos bien, se está avanzando, estoy cumpliendo con los compromisos que hice, incluso estoy llevando a cabo compromisos nuevos, muchos compromisos que no están en los 100 compromisos que hice en el Zócalo, y vamos bastante bien, a pesar del coraje, del enojo de los conservadores y de los medios de información. No de todos, desde luego, pero sí de la mayoría. Ya vimos cómo nos tratan. Nunca habían atacado tanto a un presidente como ahora. Y sin embargo, vamos avanzando, porque la gente está consciente de que estamos trabajando. En las últimas encuestas, la mayoría del pueblo de México nos está respaldando. Esto les molesta mucho a los adversarios, a los que no pagaban impuestos, a los que se sentían dueños de México, a los intelectuales orgánicos que eran bien tratados, y desde luego a los periódicos, estaciones de radio, las televisoras, también con honrosas excepciones, no quiero generalizar, pero imagínense, de repente se vuelve opositor radical en contra del gobierno, el Universal. ¿De cuándo acá? Ayer le hacen una entrevista a Aguilar Camín y se queja de que no hay libertad de expresión, lo cual no es cierto. Nadie es perseguido, nadie es censurado, a nadie se le limita su derecho a manifestarse, se garantiza el derecho a disentir. Lo que sucede es de que ellos tenían un trato con el gobierno y ahora, pues, por las circunstancias de que estamos llevando a cabo una transformación en donde ya no hay corrupción y también no hay gastos superfluos, excesivos, ya no le podemos comprar suscripciones a la revista Nexos, que se le compraban 8,000 revistas cada mes, o darles becas especiales o cursos de formación para servidores públicos, todo esto que hacían, el pago de publicaciones. En el caso
del Universal, pues ya no podemos contratarle publicidad como era antes. Entonces, hay muchos ataques, sin embargo, la gente sabe, y por eso no me he equivocado cuando he dicho, desde que sostuve, de que benditas redes sociales, porque si no estaríamos indefensos. Esta conferencia de prensa y las redes sociales nos ayudan a informar. ¿Hay un país más pacífico, con mayor seguridad? Es un país más justo, más digno, es un país en donde no hay corrupción en los altos mandos del gobierno, donde ya no se permite, no se tolera la corrupción. Es un país en donde el presupuesto se destina a los más pobres, a los más necesitados. Es un país en donde se gobierna para todos, para ricos y para pobres, en donde el gobierno no está secuestrado por una minoría. Es un país en donde se está atendiendo al pueblo. Es un país con un gobierno al servicio de los ciudadanos, no al servicio de los grupos de intereses creados. Me gustaría, porque me ayuda mucho, que pusieran, si encuentran, los 100 compromisos. Vamos de una vez a repasarlos aquí. Además me ayuda, ya me voy adelantando, ¿no? Porque si no, pues a lo mejor no se va a decir nada en Excelsior sobre los 100 compromisos. Vamos a aprovechar la pregunta. Siempre por eso, se hace un trabajo profesional, presidente. Por eso, usted lo sabe. No perdemos apoyo. Además de que nos levantamos todos los días antes de las 5 de la mañana, nos acostamos muy tarde y estamos al servicio del pueblo, entregados de cuerpo y alma a servir a los mexicanos. Pues esto es lo que dije en el Zócalo. Uno, vamos a darle atención especial a los pueblos indígenas de México. Cumplido, son los que más apoyo reciben. Solo les doy un dato: la pensión para los adultos mayores se aplica a partir de los 68 años, en comunidades indígenas a partir de los 65. Se atenderá a todos los mexicanos, sin importar creencias, clases, organizaciones, sexo, partidos, sectores económicos. Pero se aplicará el principio de que por el bien de todos, primero los pobres. Cumplido. 3, se mantendrán las estancias infantiles en la antigua Secretaría de Desarrollo Social y se regularizarán los CENDIS. Cumplido. Los estudiantes de primaria y secundaria que provengan de familias de escasos recursos económicos recibirán becas educativas. Cumplido. 5, todos los estudiantes de colegios de bachilleres, escuelas técnicas, vocacionales, preparatorias públicas recibirán una beca de 800 pesos mensuales. Cumplido. 300,000 jóvenes en condiciones de pobreza que ingresen o estén estudiando en universidades tendrán derecho a una beca de 2,400 pesos mensuales. Son más de 300,000 ya. Cumplido. En 2019 estarán funcionando 100 universidades públicas con carreras acordes a cada región del país. Cumplido. Se protegerá el patrimonio cultural de México, formación artística, y se apoyará a creadores y promotores culturales. Cumplido.
Se promoverá la investigación científica y tecnológica a estudiantes y académicos con becas y estímulos en bien del conocimiento. Cumplido. Se cancelará la llamada reforma educativa. Cumplido. Hoy comienza el plan para apoyar a damnificados. Cumplido. Cumplido. Nada más en templos, de más de 2,000 templos destruidos por los sismos, llevamos más de 1,000 reconstruidos. Ya en el caso de vivienda, en el caso de centros de salud, de escuelas, el 80%. El programa de mejoramiento urbano en colonias marginadas de la frontera norte, Tijuana, Mexicali, San Luis Río Colorado, Nogales, Ciudad Juárez, Acuña, Piedras Negras, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, cumplido. Será realidad el derecho a la salud, atención médica y medicamentos gratuitos, cumplido. Bajarán los sueldos de los altos funcionarios y aumentarán proporcionalmente los sueldos de los trabajadores de base que ganan menos de 20,000 pesos. Cumplido. Ya les vamos a informar porque fue voluntario que todos los altos funcionarios ahora por la pandemia nos bajáramos el sueldo. Se aumentará la pensión a los adultos mayores, es decir, se les entregará a cada uno 1,274 pesos. Cumplido, se está entregando más que eso. En el 18 eran 600 pesos los que les daban al mes. Ya en el 19 es más y en el 20 también más. Cumplido. Están recibiendo apoyos, hasta ahora 800,000, pero ya a finales de este año, principios del otro, llegamos al 1,000,000 de apoyos para niñas y niños con discapacidad. Cumplido. 300,000 jóvenes desempleados serán contratados, 2,300,000. Ya llevamos 1,500,000 de estos del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Ya pronto terminamos. La construcción de caminos de concreto en Oaxaca. Ya hemos inaugurado caminos, voy a seguir inaugurando. El compromiso es que no va a quedar un camino sin pavimentar en Oaxaca que conduzca a las cabeceras municipales, en Oaxaca y también en Guerrero. Y vamos a irlo ampliando a otros estados, ya estamos avanzando. Más de 2 millones de campesinos están recibiendo este apoyo. Cumplido. Ya reciben apoyo que no eran tomados en cuenta, cañeros y productores de café y comunidades indígenas. Fertilizantes, llevamos 2 años entregando de manera gratuita el fertilizante en todo el estado de Guerrero y lo vamos a ir ampliando poco a poco. Acabamos de terminar la segunda entrega y tengo el compromiso de que se apoye igual en el Estado de México, en Tlaxcala, en Puebla y en Oaxaca. ¿Va a leer los 96? ¿Mande? ¿Va a leer los 96?
Sí, ¿no? Como lo dijo en el informe de Sí. por economía. Vamos de tiempo, adelante. No, es que me dan la oportunidad. No, pero O sea, de esto quiero- yo por eso lo suscribía al de tema de esto- la seguridad, nada más, De esto quiero mi porque eso limosna. lo dijo en el informe. A los pequeños productores de maíz, frijol, arroz, trigo y leche se les comprarán estos alimentos a precios de garantía. Cumplido. Esto fue lo que dije en el Zócalo el día 1 de diciembre cuando tomé posición de la presidencia. Se fomentarán las actividades pesqueras para mejorar la vida de las comunidades costeras. Le acabamos de entregar apoyos directos a 180,000 pescadores del país. 23. Ya empezaron los preparativos para plantar en los próximos 2 años árboles frutales y maderables. Cumplido. Seguridad Iconsa y Liconsa en una sola empresa de abasto y distribución de alimentos de consumo popular. Segalmex para vender alimentos a bajos precios en tiendas que están ubicadas en los pueblos. Cumplido. Se otorgarán créditos a la palabra y sin intereses a ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios. Cumplido. Los artesanos, dueños de talleres, tiendas, pequeñas empresas también recibirán créditos a la palabra baratos y sin tanto trámites. Súper cumplido, porque ya lo habíamos empezado y con la pandemia lo ampliamos a 2 millones de créditos. Esto se va a entregar a comunidades, este está en proceso porque hubo un alegato judicial de gobernadores. Se entregaba el dinero a los gobiernos estatales y no llegaba, o a gobiernos municipales y no llegaba a las comunidades mineras. Ahora ya se resolvió legalmente y estos recursos van a llegar de manera directa, sobre todo se van a utilizar para el mejoramiento de planteles educativos y se les va a entregar el dinero a las sociedades de padres de familia. No aumentará el precio de las gasolinas, el gas, el diésel, la luz. Aquí está el procurador del consumidor. Cumplido. No solo no ha aumentado, en el caso de la gasolina y del diésel ha bajado. Los apoyos que otorga el gobierno al pueblo se entregarán de manera directa, sin intermediarios, para evitar moches, corrupción, piquete de ojo, etcétera, etcétera, etcétera. Cumplido. Todo es con tarjeta. Por eso están tan enojados los de la llamada sociedad civil, que se hacían pasar por organizaciones no gubernamentales y eran intermediarios, también organizaciones sociales, que supuestamente era para ayudar a campesinos, para ayudar a la gente necesitada, y se quedaban con el dinero, no bajaba el apoyo. Esto también ya se cumplió. Se creará el Banco del Bienestar, cumplido, porque va a tener 2.700 sucursales. Ya empezamos a construirlas, ya tenemos el presupuesto para que la gente tenga cerca una sucursal bancaria y pueda sacar lo que por ley le corresponde, por justicia le corresponde, porque ahora no hay suficientes sucursales bancarias en el país. El incremento del presupuesto se obtendrá por no permitir la corrupción y por gobernar con austeridad. Cumplido, ya lo demostramos. No hace falta aumentar impuestos, gasolinazos, aumentar la deuda.
Solo era acabar con la corrupción y con los privilegios. No aumentarán los impuestos más allá de la inflación, cumplido. No han aumentado los impuestos. Tampoco aumentará la deuda pública, cumplido. No gastaremos más de lo que ingrese a la hacienda pública, cumplido. Seremos respetuosos de la autonomía del Banco de México, cumplido. Para evitar que haya inflación o devaluaciones, cumplido. Una estricta política de austeridad republicana. No habrá amiguismo, nepotismo, influyentismo, ninguna de esas lacras de la política. Serán transparentes la nómina y los bienes de los funcionarios públicos, cumplido. Haremos muy pocos viajes al extranjero, solo por causa justificada. Pues nada más he ido a Washington. No se comprarán vehículos nuevos, cumplido. Yo las camionetas que uso son las que ya existían y no estoy usando las blindadas. Nada más tendrán escolta los responsables de seguridad. Solo habrá 3 asesores por secretaría. Ya ni siquiera hay 3 asesores por secretaría. No habrá atención médica privada, no existe atención médica privada. Antes se hacían hasta cirugía plástica a costillas del erario. No habrá atención médica privada ni cajas de ahorro para funcionarios de alto nivel. ¿Saben que podía uno dejar aquí? Si ahora gano 108,000 pesos libres, podía dejar el 10%, 10,000 pesos. Y el gobierno me aportaba otros 10,000, de modo que yo ahorraba 20,000. Si terminaba yo mi gobierno, ya me llevaba yo todo ese ahorro. Mantener esta caja significaba un presupuesto anual de 6,000 millones de pesos. No se comprarán sistemas de cómputo en el primer año, ni tampoco en el segundo se han comprado, porque era un desbarajuste. Todo mundo vendía equipos. Solo tendrán secretarios particulares los funcionarios integrantes del gabinete ampliado. Se cancelarán fideicomisos o cualquier otro mecanismo utilizado para ocultar fondos públicos y evadir la legalidad y la transparencia. Esto no les gustó nada a los intelectuales orgánicos. Los programas duplicados, solo la Oficialía Mayor es la encargada de la compra de bienes. Esto se cumplió. Cada secretaría tenía una oficina de prensa y de publicaciones. Ahora es nada más la coordinación. Se reducirá en 50% el gasto de publicidad del gobierno, cumplido, y ha bajado un poco más. Los funcionarios de Hacienda, Comunicaciones, Energía, otras dependencias no podrán convivir en fiestas, comidas, porque era una mezcolanza, había contubernio. Cumplido. Ningún funcionario público podrá ocupar en su domicilio a trabajadores al servicio del Estado. Ningún funcionario sin causa de emergencia podrá ordenar cerrar calles. El presidente no cierra las calles. Yo voy cuando me tengo que trasladar a algún lugar y no se cierran las calles. A veces ni se entera la gente. Tengo ahí junto a mí a automovilistas que voltean a ver y estoy ahí. No se comprará ninguna mercancía que exista en los almacenes
Estamos ahorrando porque estaban llenos los almacenes de papelería y de equipo. No se remodelarán oficinas ni se comprarán mobiliarios de lujo. Estamos utilizando todo lo que se encontró. Solo tendrán apoyo de choferes los secretarios y subsecretarios. Se eliminarán partidas para vestuario o cualquier gasto de protocolo y ceremonial dedicado al presidente, a sus colaboradores cercanos y a familiares. Yo me mando a hacer. Tengo un buen sastre, ya también es de Catepec, de primera, ya para que se sepa. Se cuidarán los bienes, que antes decía, no, ¿para qué vas despacio si hay baches? Si la camioneta no es tuya, el carro no es tuyo, métele. Se evitarán gastos innecesarios en el extranjero. ¿Se acuerdan que habían 60 oficinas? Que era hasta ridículo, porque eran oficinas que se llamaban ProMéxico, supuestamente para promover el turismo y el desarrollo de México, existiendo las embajadas. No hay aquí en la Ciudad de México ni en ninguna ciudad del país oficinas pro Francia, pro Alemania. Eran oficinas de lujo con recomendados que iban pues a gozar de la vida en el extranjero. Se tratará con amabilidad a los ciudadanos en las oficinas públicas, aceptando con humildad que ellos son los mandantes de nosotros, los servidores públicos. 50, ya vamos a terminar. No, vamos adelante. Las compras del gobierno se harán de manera consolidada mediante convocatoria y con observación ciudadana de oficinas de transparencia de la ONU. Nada más como dato, todas las medicinas ya las va a comprar la ONU. Los contratos de obras del gobierno se llevarán a cabo con participación de ciudadanos y de observadores de la ONU. Esto se está dando en todos los casos. ¿Y cómo no va a haber participación de ciudadanos sino si hasta hay amparos de cómo se llama esta asociación que es la especialista en estar en contra de nosotros, mexicanos a favor de la corrupción? 53. No se autorizará la contratación de despachos para elaborar proyectos de ley, porque aparte de que se tenía el gobierno, se contrataba despachos hasta para elaborar los planes de desarrollo para los proyectos. 54. La descentralización del gobierno, esta está en proceso, pero la vamos a cumplir. 55. Un auténtico Estado de Derecho a nadie le estará permitido violar la Constitución y las leyes. No habrá impunidad, ni fueros ni privilegios. Cumplido. 56. Se acabará la impunidad. Se reformará el artículo 108 constitucional para juzgar al presidente en funciones por cualquier delito que cometa, igual que a cualquier ciudadano. Cumplido. Estará prohibido y se convertirá en delito grave sin derecho a fianza la corrupción, el robo de combustible, la aportación ilegal de armas de fuego, la falsificación de facturas para la evasión fiscal, el fraude electoral, la compra de votos y el uso del presupuesto para favorecer a candidatos y partidos. Cumplido. No habrá partidas en el presupuesto a disposición de diputados o senadores. Se acabará la vergonzosa práctica de los llamados moches. Se terminó.
Ningún funcionario público podrá recibir regalos cuyo valor exceda de 5,000 pesos. Cumplido. 60. Este es muy importante. Darle preferencia a las empresas con dimensión ética. Y si son extranjeras, de países en donde no se permita la corrupción. Porque ¿qué pasaba en el país? Venían sobre todo empresas españolas. Y aclaro, todo mi respeto, mi admiración, mi cariño al pueblo español, para que no se vaya a malinterpretar. Desde hoy estarán abiertas las puertas de Los Pinos. Han llegado a visitar Los Pinos muchísimos mexicanos. Y ahora ya se inició el programa de 800 hectáreas para el bosque de Chapultepec, que incluye Los Pinos y todos los museos, lo que ya vimos. Y vamos a estar observando cada lunes. Ya el Estado Mayor Presidencial pasó a formar parte de la Secretaría de la Defensa. Esto es histórico, porque el Estado Mayor era un cuerpo de élite que tenía más influencia política que la propia Secretaría de la Defensa. No habrá espionaje a opositores, ya no hay CISEN. Está en venta el avión presidencial, ya les voy a dar una buena noticia en unos días más. Ya no recibirán pensiones los expresidentes, ya se cumplió. Ni tienen a su servicio funcionarios públicos, sean civiles o militares. Adelante. No habrá inspectores en vía pública, ya se publicó la ley de confianza ciudadana. Aquí aprovecho para decirle a Graciela nada más que se cuide su aplicación, es decir, que cumplamos para que no haya inspectores de vía pública. Esto es importante. No estamos en contra de los empresarios, estamos en contra de los corruptos. Se fomentará el turismo, lo estamos haciendo. Ya empezó el programa de mejoramiento urbano en las colonias marginadas. Todo este programa ya. Les diría que ya la primera etapa está concluida. Ya estuvimos en Los Cabos inaugurando. Estuvimos en Bahía de Banderas inaugurando. En Vallarta no. En Acapulco sí. En la colonia famosa Renacimiento. Se construyó el Tren Maya, ya. El corredor del Istmo de Tehuantepec, cumplido. Producir más petróleo, cumplido. Cumplido. Se están rehabilitando las 6 refinerías y se está construyendo la de Dos Bocas. Cumplido el 72, se detendrá el plan de desmantelamiento de la Comisión Federal de Electricidad. Ni una planta más será cerrada. Fuentes alternativas de energía, está en proceso, porque aquí lo que queremos es potenciar sobre todo las hidroeléctricas con turbinas nuevas.
diversidad biológica y cultural de México, las prácticas agroecológicas. Nada más les doy un dato. Tenemos el programa más importante de reforestación en el mundo, el Sembrando Vida, y no se utilizan agroquímicos. Cumplido. No usaremos métodos de extracción de materias primas que afecten la naturaleza y agoten las vertientes de agua, como el fracking. Ningún proyecto económico, productivo, comercial o turístico que afecte al medio ambiente. Se evitará la contaminación del suelo, del agua, el aire, y se protegerá la flora y la fauna. No se privatizará el agua. Cumplido. Habrá cobertura universal en telecomunicaciones, internet para todos. Ya tenemos la empresa, ya llevamos cerca de 40,000 comunidades conectadas y vamos a cumplir al 100%. Va a haber internet gratuito en todo el país. En 3 años quedará solucionado en definitiva el problema de la saturación del actual aeropuerto. Cumplido. El 21 de marzo del 2022 inauguramos Santa Lucía. Zona libre en los 3,180 kilómetros de frontera con Estados Unidos. En esa franja bajará el IVA, el impuesto sobre la renta, costarán los mismos los combustibles de este y de aquel lado de la frontera y aumentará al doble el salario mínimo. Cumplido. El salario mínimo nunca se fijará por debajo de la inflación, como llegó a suceder en el periodo neoliberal, que se perdió el 75% del poder adquisitivo del salario. 81. Se reformará el artículo 35 de la Constitución para quitar todos los obstáculos y candados en la celebración de consultas ciudadanas a fin de que el pueblo tenga siempre el derecho a participar en las decisiones de interés público. Cumplido. Ahora falta que la Suprema Corte cumpla. Ya nosotros cumplimos. Cumpliré el compromiso de someterme a la revocación del mandato. Cumplido. No habrá divorcio entre el poder y el pueblo. Nunca perderé la comunicación con ustedes, con la gente. Visitaré permanentemente los municipios. Cumplido. Todos los días a partir del lunes próximo, desde las 6 de la mañana, encabezaré en el Palacio Nacional la reunión del Gabinete de Seguridad para garantizar la paz y la tranquilidad de los mexicanos. Se creará, si lo aprueba el pueblo y el Congreso, una Guardia Nacional para garantizar la seguridad pública en el país. Cumplido. Se van a construir 266 coordinaciones de seguridad pública en todo el país. Cumplido. 87. El presidente de la República, de conformidad con la ley, es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y nunca dará la orden de que el Ejército o la Marina masacren al pueblo. Se acabará la guerra, construiremos la paz. Hoy inició el proceso de amnistía para dejar en libertad a presos políticos. Cumplido, nos falta, pero hemos avanzado muchísimo. Yo lo doy como cumplido porque ya está incluso la ley aprobada. Se investigará a fondo la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Se conocerá la verdad y se castigará a los responsables. En proceso, pero se va a cumplir. 90. Se respetará la libertad de expresión. Nunca el gobierno aplicará censura a ningún periodista o medio de comunicación. Cumplido. Es al revés. El que está siendo maltratado es el presidente por los medios de información. Pero
que viva la libertad. La Fiscalía General contará en los hechos con absoluta autonomía. No recibirá consigna del presidente de la República y sus prácticas se apegarán al principio del derecho liberal, según el cual al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Cumplido. Mantendremos relaciones respetuosas con el Poder Legislativo y con el Poder Judicial, y el Poder Ejecutivo dejará de ser el poder de los poderes. Cumplido. Ya entró en vigor el Plan de Protección Civil para atender a la población en casos de inundación, incendios, temblores y otros desastres. Diario estamos dando seguimiento. La política exterior se sustentará en la cautela diplomática y en los principios del artículo 89 de la Constitución. Cumplido. La relación con el gobierno de Estados Unidos será de respeto, beneficio mutuo y buena vecindad. Los consulados de México en Estados Unidos se van a convertir en defensorías para la defensa de migrantes. Vamos a defender los derechos de nuestros paisanos. Cumplido. Se logrará el renacimiento de México haciendo realidad el progreso con justicia y una manera de vivir sustentada en el amor a la familia, al prójimo, a la naturaleza, a la patria, a la humanidad. Promoveremos el bienestar material y el bienestar del alma. República amorosa. Cumplido, aunque se burlen. 98. Se garantizará la libre manifestación de ideas, de creencias religiosas y la libertad de prensa. Estamos por el diálogo, la tolerancia, la diversidad y el respeto de los derechos humanos. Cumplido. Vamos a convocar a maestros, antropólogos, libres pensadores a la celebración de un congreso en el cual se elabore una constitución moral que ayude a fortalecer valores nacionales, culturales. Hemos avanzado bastante, ya tenemos el grupo, se han hecho consultas, pero nos falta la elaboración de la constitución moral. Vamos a preservar nuestra memoria histórica, se promoverá la lectura en general y particularmente el conocimiento de la historia, el civismo, la ética. Nunca se olvidará de dónde venimos, por eso se exaltarán nuestras culturas originarias, las transformaciones históricas y el sacrificio de nuestros héroes. El año próximo, decíamos, eran los 100 años del asesinato de Emiliano Zapata. En toda la papelería del gobierno se recordará su nombre y su lema, Tierra y Libertad. Se cumplió. Este año es el año de Leona Vicario y el año próximo será el año de la independencia de México. Ofrezco disculpas, pero es que si no, ¿cuándo?